Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Voy a intentar en los próximos 25 minutos reflexionar con ustedes sobre algunos aspectos de las dimensiones de la verdad en la consulta clínica y en mi caso en la consulta cardiológica. Hace 2 años me invitaron a una charla en la Asociación Médica Argentina para discutir criterios de verdad de la medicina basada en evidencias. Un tema interesante de debate. Pero me di cuenta que en lo que es la práctica profesional hay muchas otras dimensiones de verdad y voy a tratar de desarrollarlo Bueno, les decía que la idea de debatir 4 dimensiones sobre aspectos de las dimensiones de la verdad, es decir, si nosotros estamos haciendo algo que es genuino, que es legítimo o falso en nuestra dinámica profesional. La verdad sobre el sufrimiento real de mis pacientes, sobre la enfermedad que puedo diagnosticar, sobre los beneficios que eventualmente pueden hacer mis tratamientos y sobre lo que comunicamos sobre la enfermedad y el escenario de futuro. Voy a empezar por el tema del sufrimiento real de mis pacientes y contar una muy breve anécdota muy reducida de una paciente de 83 años, hipertensa y muy fácil control, una mujer globalmente sana, que descubrimos en la consulta que el esposo está con un Alzheimer inicial. Y la mujer me cuenta que está con mucha sintomatología, tiene fatiga frente a menores esfuerzos, está con palpitaciones nocturnas, suspiros frecuentes, y me dice que a mi edad, dice, todos tienen corazón grande, porque con la edad pasa esto, etcétera, etcétera. Es decir, que lo que transmite es que ya está intuyendo que le está llegando la muerte. Después de investigar los aspectos cardiológicos de la paciente, que no tenía absolutamente nada, electronormal, ningún signo de insuficiencia cardíaca, no tenía arritmias, nada, yo me animé a hacerle un comentario. Le dije, mire, le dije, no soy psicoanalista, pero me parece que todos estos comentarios sobre el corazón grande, las arritmias, los suspiros, que en apariencia anuncian un problema cardíaco inminente, quizá esconden el deseo de enfermarse y no tener que padecer lo que usted ve como un futuro de pesadillas. Comentario un poco raro. A lo que la mujer me dice, no crea que no lo pensé, doctor, me contó Dora. ¿Y por qué? ¿De dónde viene esta interpretación? Hay un psicoanalista que es Irving Shalom, que escribió un libro fantástico, se llama Mirar al Sol. Mirar al Sol es la metáfora del temor a la muerte. Es decir, uno puede pensar en la muerte, pero no puede pensar en la muerte todo el tiempo. Así como se puede mirar el sol todo el tiempo porque quema los ojos. Y él afirma en este libro que siempre que un paciente en el consultorio expresa el temor a la muerte, y no un paciente que está muriéndose, sino temor a la muerte en general, en realidad lo que le teme es a otra cosa, que es el caso de esta paciente. Entonces, ¿cuál es esa otra cosa? Ese síntoma, miedo a la muerte, es una manifestación de una falta de perspectivas en los desarrollos personales, en el sentido del futuro. No se ve un futuro posible y la muerte aparece como el temor y no el temor de ese futuro. Bien. Y eso fue lo que me llevó a hacerle este comentario a esta paciente en particular. Y probablemente aclarar lo que era el verdadero sufrimiento de esta paciente, que no eran todos esos síntomas, una cosa distinta. Y para el tipo que hace cardiología y que puede tener pacientes críticos o que pueden ser muy peligrosos, separar esta paja del trigo, esto es lo que podríamos llamar malestares de la vida de enfermedades cardiovasculares, es una tarea muy difícil del consultorio. Y en general esto podría ser, como en este caso, una persona sana, aunque tiene 81 años, pero muchas veces en pacientes que ya tienen enfermedad, un paciente que está operado del corazón. Y a veces este descuido en interpretar el interrogatorio, en no hacer un buen interrogatorio biomédico y distraerse, o hacer un interrogatorio severamente biomédico y no entender el verdadero sufrimiento de la paciente, puede llevar a errores. Cuando nosotros ya pensamos en una enfermedad en concreto, ahí tenemos todo el arsenal de la metodología de investigación, la sensibilidad, la especificidad, los métodos diagnósticos. Ya podríamos hablar de una ciencia médica, pero tenemos un método extraordinario, un método de 90% de sensibilidad, 90% de especificidad. Y si el paciente que nosotros tenemos, por ejemplo, esta mujer que yo les comenté, que parece que no tuviera nada, y le hacemos el método y el método nos da positivo, vemos que la inmensa mayoría, no sé si se ve el mouse, lo que estoy mostrando, sí,
La inmensa mayoría son falsos, muy pocos son verdaderos. ¿Por qué? Porque la posibilidad de enfermar es muy baja. Así que si nosotros no interpretamos cualitativamente en el interrogatorio lo que al paciente le esté pasando, probablemente lo llevamos a una conclusión errónea. Mientras que si estamos más enganchados, vemos que la cantidad de verdaderos es muy pequeña, pero la cantidad de falsos inmensa. Si nosotros en el interrogatorio encontramos que no, que verdaderamente nos parece que sí tiene algo, entonces ya estamos en un grupo que tiene una posibilidad de enfermar o de problemas de salud importante, un 40%. Cuando aplicamos el método, las 2/3 partes son verdaderos y solo un pequeño falso. El método es el mismo, pero el paciente es distinto, la forma como escuchamos, interpretamos. Y esto es una de las partes más importantes, más pesadas de la capacitación en experiencia clínica. Me responde el mouse, ahí está. Entonces, estos diagnósticos verdaderos, una tarea muy compleja de la práctica, de esta discriminación entre malestares de la vida versus un síntoma que podría ser la manifestación de un problema inminente, de una muerte súbita incluso. Entonces ahí necesitamos un fuerte rol de la experiencia clínica y un fuerte entrenamiento en el interrogatorio. Quizá pasando a este tema, que donde diríamos nos sentimos más cómodos sobre los beneficios que ejercerán los tratamientos o las recomendaciones que hacemos a los pacientes, tenemos la medicina basada en evidencias, o traducido mal en evidencias, medicina basada en pruebas científicas, que hubiera sido la traducción correcta. Y les voy a mostrar un ensayo clínico, cómo lo leemos los médicos clínicos o generales. Acá tenemos dos curvas y nos dicen que los azules le fue peor que los amarillos. Esta droga empagliflozina redujo, hizo bajar este riesgo un cachito. Y acá nos dice que hubo una reducción de un porcentaje y nos da este valor de P. La P para la medicina científica es el criterio de verdad, es el criterio que nos dice esto estamos seguros que es verdad y esto no estamos seguros que es verdad. Esa es la P menor de 0.05, en este caso más todavía. Ahora, ¿cómo hacemos para trasladar este concepto al paciente individual? Este es un retrato de Rembrandt, la lección de anatomía del doctor Tulp. Y Rembrandt tuvo la picardía de mostrar al doctor Tulp, en la época de la medicina mecánica, del concepto del cuerpo humano como reloj de la época de Descartes, vemos que ahí el doctor Tulp tracciona del tendón y muestra cómo el dedo se incorpora. Es decir, esa mirada galaxopenetrante como tiene hacia el horizonte el doctor Tulp, dice, yo comprendo la realidad, comprendo cómo es el cuerpo humano. Y nosotros hoy le metemos la P menor 0.5 y más o menos tenemos el mismo nivel de pretensión. Es la P menor 0.05 lo que nos explica todo. Y ahí nosotros decimos, bueno, las cosas que nosotros aplicamos en los pacientes, nos basamos en metaanálisis, estos estudios de estudios, mete un montón de estudios y nos da conclusiones, o ensayos clínicos de muy grandes dimensiones, y realmente tenemos convicción. Es válido esto, es importante. Yo hice la residencia en este hospital y en esa época cuando dábamos a los pacientes de alta después de un infarto, le decíamos, usted tiene que hacer reposo, comer sin sal, no se apure mucho. ¿Qué medicación le damos? Ninguna. Y en esa época tenía un 8% de eventos a 2 años. Y después tuvimos un aluvión de investigaciones científicas, medicina basada, que nos dio lugar a la medicina basada en la evidencia, y hubo una reducción muy marcada del riesgo. Es decir, una reducción del 75% de riesgo. Visto en otro sentido, se prolongó la vida de nuestros pacientes 10 a 12 años con esta incorporación. Es decir, que este tema es importante, es muy relevante. Sin embargo, nos queda el tema de cómo pasar al paciente individual. ¿Cuál es la verdad de lo que yo le estoy diciendo a mi paciente? Tomando el mismo estudio que le mostré antes de las curvas, el estudio nos dice que hubo una reducción de eventos, le fue mal a los pacientes con placebo, 17%, y le fue mejor a los pacientes con empagliflozina, 13,8, pongamos 14%. Una reducción absoluta de 3. Esto es lo que se llama medicina de poblaciones, para que se entienda, digamos. Nosotros acá tenemos la población como si fueran 100 personas, y vemos que los que están en rojo son los que se van a complicar con el tratamiento placebo. Nosotros le damos el tratamiento con empagliflozina y vemos que hay 3 pacientes de estos que cambiaron su pronóstico. Es decir, que 97 de 100 quedan iguales. Los 14 que iban a andar mal siguieron mal, los 3
de esos 17 que iban a andar mal, se curaron y los otros no. Y a veces incluso tenemos un fenómeno diferente, ¿es cierto? Porque un paciente que le dimos el remedio, lo liquidamos con el remedio, pero salvamos a otro, como nos pasa a veces con las drogas para el infarto, donde le damos una droga y le produce una hemorragia cerebral y lo mata, y no era ese el paciente que se iba a morir, era otro que se iba a morir. Pero ese lo matamos nosotros, pero curamos otros 4. Ese es el nivel de cómo tomamos decisiones. Entonces es lo que se llama medicina de población. Nosotros sabemos que en forma global a la población le ayudamos, pero no sabemos a quién individualmente. Y este es un tema para reflexión y complejo, y afortunadamente disponemos de bibliografía. Este es un libro que se llama Handbook of the Philosophy of Medicine. Es un libro muy grueso y tiene un capítulo dedicado a la medicina basada en la evidencia, que discute todos estos temas, pero lo que me interesaría charlar con ustedes es el aspecto, llamemos así, epistemológico, nivel de convicción de verdad, y frente a la decisión del paciente individual. Entonces, cuando nosotros hacemos una investigación, le damos a la mitad de los pacientes un remedio, a la mitad le damos placebo. ¿Podemos establecer causalidad? Sí, para eso está hecho el ensayo clínico. Los pacientes son iguales. ¿Esta droga le mejora frente al placebo? Esta droga causó esa mejoría. Causalidad tenemos. Ahora, ¿podemos decir si a mi paciente le va a hacer bien este tratamiento? Si lo vemos dentro de lo que es la lógica filosófica, este es un artículo de Nancy Cartwright, una filósofa que trabaja vinculado con temas médicos y temas de verdad, está publicado en Lancet. Ella dice, la primera premisa de los ensayos clínicos es que el efecto probabilístico exige una explicación causal. Traducido en castellano, a la mitad le doy un remedio, mejora. A la mitad le doy placebo, no mejora, eso es causal. Hasta ahí entendemos. Muy bien. Todos los parámetros, los dos grupos son iguales, ahí estamos bien. El tercer aspecto es el que no tomamos en cuenta, que dice, la única explicación posible para este fenómeno es que el tratamiento causó el cambio de evolución en algunos miembros del grupo, como vimos ese tema de poblaciones. En 3 o 4 mejoró, un montón siguieron igual. Bien, el tratamiento causó el cambio de evolución en algunos miembros del grupo. Entonces no podemos decir que si un tratamiento es bueno para la población, es bueno para don José que me está consultando. No estoy seguro de eso. Le puede caer bien, le puede caer mal, lo puede ayudar, lo puede empeorar, no lo sé. No es incierto. Tengo toda la medicina basada en la evidencia, pero no tengo la capacidad de aplicarla al paciente individual en forma científicamente sólida. Entonces es difícil sostener esto, que un conocimiento de un tratamiento nos va a dar un resultado fiable en este paciente. Entonces, ¿cómo hacemos? Digamos, solo parte de un argumento. En general le va bien a los pacientes con este remedio. No hay una forma directa de pasar de estos resultados probabilísticos de los ensayos clínicos a los conocimientos que yo requiero para mi paciente individual. Yo sé que produzco resultados positivos en la población, en algunos de esta población. ¿Qué va a pasar a mi paciente? Entonces, realmente yo no sé. Una posibilidad es ver subgrupos. Entonces, para los que no están familiarizados, los subgrupos se ponen así en una tabla y uno ve, por ejemplo, si mira estos 3, que a este le fue mejor, está más lejos de la línea del medio, y este le fue un poquito peor. Entonces diría, si el paciente es parecido a este grupo, le va a ir mejor que a este otro grupo, y así van las mujeres, los varones, menos 70, más de 70. Pero ya hace algunos años, unos autores muy maléficos publicaron un análisis con los signos del zodíaco y la aspirina. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Dice, en forma global reduce un 20% la mortalidad. Pero si nosotros vemos que Géminis y Libra aumenta un 9% y en los otros signos baja un 29%. Claro, los que se rieron son porque no leen el zodíaco todos los días, pero si tuvieran una fuerte convicción, es lógico, doctor. Géminis y Libra son signos de agua, aire, fuego, no tengo la menor idea. Y por ese motivo es que la aspirina no hace efecto, porque la aspirina es luna, temor, agua, etc. Bien, entonces, el tema es que los subgrupos son muy difíciles de interpretar, no sabemos bien cómo manejarnos con eso. Tenemos limitaciones estadísticas sobre el resultado de nuestros ensayos. Entonces decimos, no podemos analizar su grupo, pero el paciente que viene a verme en su grupo pesa 100 años, pesa 100 kilos, tiene 78 años, es varón, es un subgrupo, no es diabético, el otro es diabético, es un subgrupo. Bien, entonces, ¿cuántos mecanismos? Bueno, una posibilidad es lo que se llama hoy en día medicina de precisión. Podemos investigar miles de cosas en el paciente y darle el bochín exacto a eso. Entonces diríamos, todo este diseño de este filósofo también Absurde, que nos dice que hay aspectos del humanismo médico, pero vamos ahora al aspecto cuantitativo. La medicina basada en la evidencia es un aspecto cuantitativo impersonal de poblaciones.
pero la medicina basada en la evidencia podría aplicarse al individuo en una forma matemática, lo llamaría medicina de precisión. ¿Cómo sería esto? Nosotros le mediríamos todo, el exposoma, dónde nació, dónde vivió, etcétera, etcétera, el epigenoma, el microbioma, la materia fecal, metaboloma, proteoma, etcétera, etcétera. Tendríamos miles o millones de datos de cada individuo y haríamos un análisis estratificado y decimos, bueno, a esta persona eventualmente le va a hacer bien este tratamiento. En neoplasia, en tumores, se está usando esto, pero, por ejemplo, en cardiología todavía no se ha usado, es muy caro, y evidentemente la elaboración de esto no es para un médico humano, sino es para un médico no humano, digamos, de inteligencia artificial. Es imposible elaborar ese tipo de información con el cerebro humano y mucho menos razonarlo clínicamente. Entonces, podríamos decir que cuando nosotros tratamos un paciente y le decimos que yo quiero darle este tratamiento porque supongo que le va a hacer bien, la medicina basada en la evidencia nos aporta un margen de confianza sobre esta verdad, pero no todos los temas están estudiados y tenemos la limitación de la medicina de población, así que tenemos sumamente incertidumbre y por eso somos cautelosos, muy cautelosos en las indicaciones. ¿Y qué le decimos a los pacientes y cómo comunicamos la enfermedad y el escenario de futuro? Y ahí viene un tema muy interesante y mucho más vinculado con la medicina narrativa, ¿no? Es este tema de las metáforas. Primero, ¿desde dónde estamos hablando? Es decir, ¿cuál es la medicina que nosotros habitamos? ¿La habitamos como un arte, como un sacerdocio, como una guerra? ¿O tenemos días de sacerdote, o tenemos días de artistas, o días de mecánico? ¿Y cuáles son los escenarios metafóricos que nosotros escuchamos de los pacientes? ¿Y qué escenarios metafóricos generamos nosotros con nuestros discursos? Ustedes creo que todos conocen la revolución que hubo en el pensamiento de las metáforas a partir de la década del 80, donde se demostró que la metáfora ya no es un ornamento del lenguaje, sino que todo nuestro pensamiento es necesariamente metafórico. Todas las cosas complejas son descritas como capas de metáfora y nosotros habitamos nuestras metáforas, así como si yo me considero un médico sacerdote, vivo como si yo lo fuera. Es decir, soy una especie de individuo que comprende el alma humana, etcétera, etcétera, y me veo de esa manera, que sí que lo sea, pero yo habito esa fantasía o esa metáfora. ¿Cómo construye una metáfora? La metáfora toma un dominio determinado y nos brinda una comprensión de otro dominio al cual nosotros estamos planteando. Por ejemplo, queremos saber cómo es la vida y nos dicen los senderos de la vida nos llevan en este recorrido, marcharemos hacia allí, y nos dice entonces que la vida es un viaje. En esta metáfora se nos pegan todos estos elementos de la vida y hace lo que llama un mapeo sistemático. Todos estos elementos se nos pegan a la forma como nosotros concebimos la vida. Entonces, si la vida es un viaje, tiene sentido, destino, velocidad, obstáculo, encrucijada, riesgo, comienzo y final. Todo esto hace que nosotros podamos, pero la vida es solamente un viaje, no. La podemos meter con otras 10 metáforas distintas. Pero mientras la pensemos de esta manera, hacemos de lo que es un dominio de espacio y desplazamiento, que es el viaje, al dominio de una cosa muy compleja que es la vida, que no la podemos definir de ninguna manera. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para interpretar estos discursos de los pacientes? Bueno, ¿cuáles son las metáforas que utiliza para su padecimiento? ¿Qué metáforas utiliza para explicar la enfermedad? Y después está la construcción de nuestra retórica médica, es decir, qué metáforas nosotros vamos a utilizar para hacer su pronóstico o su padecimiento más placentero. Les leo un texto. El hombre que nos enseñó a tener frío, un fragmento del libro Yo recordaré por ustedes de Juan Ford. Venía a hacerse ver por médicos una molestia que no lo abandonaba. Era un cáncer terminal, pero nadie se animaba a decírselo. Lo tenían internado en el hospital de clínicas, con permiso ambulatorio, mientras le hacían creer que lo sometían a estudios y le preparaban para una operación. Un día, vagando por el sótano del hospital, Horacio Quiroga, que este era el paciente, encontró un paciente llamado Batisteza. Lo tenían ahí escondido por su aspecto físico, causado por una neurofibromatosis conocida como elefantiasis. Era un monstruo, el individuo. Quiroga se enojó y exigió que Batisteza fuera sacado del sótano y trasladado a su habitación, y en las horas muertas le contaba historia de la selva. Un día Batisteza oyó hablar a los médicos y fue contarle a Quiroga que la supuesta operación que le prometían era en realidad una simple y dolorosa postergación de la muerte. Quiroga avisó que salía a caminar, fue a una ferretería a comprar cianuro,
Regresó al hospital, mezcló el polvo en un vaso con whisky y se lo tragó. Decir la verdad. No le dijeron la verdad a Quiroga. En ética médica implica el deber moral de ser honestos con los pacientes sobre sus condiciones de salud, los medicamentos, los procedimientos, los riesgos. Y esto a menudo es desagradable, pero habitualmente es necesario. Ahora, ¿cómo decimos? ¿Cómo intentamos decir la verdad? ¿Cuál es el escenario de futuro que proyectamos al paciente, a su familia? Y acá lo ocultaron. Y el ocultar implica una metáfora de lo horrendo, de lo que no se puede decir, de lo inefable. Y uno podría decir en forma totalmente contrafáctica, por supuesto, que se le podría haber informado mejor a Quiroga y quizá lo hubiera elaborado mejor y quizá nos hubiera dejado un cuentito más, quizá. Es decir, cómo cultivar esta forma de expresar, cómo evitar el ocultar, cómo evitar el no decir y la metáfora del horrendo, cómo decimos. Y este es el entrenamiento en retórica médica. Hay un menú que publicó hace poco tiempo de la Universidad de Lancaster, donde hablan de menú de metáforas de cáncer para reemplazar la metáfora de la guerra, ¿no? Esta metáfora bélica que tiene algunas utilidades, pero la guerra tiene sacrificios, tiene desastres, digamos, no es una metáfora en la cual uno tiene que siempre seguir luchando y no rendirse, etc. Uno dice, bueno, utilicemos otra metáfora dependiendo del tipo de tumor, como puede ser una piedra en un zapato, entonces usted va a sentir una molestia permanente, lo va a acompañar todo el tiempo, pero va a poder caminar. O una metáfora, decirle, mire, la verdad que usted va a pasar momentos como en una montaña rusa, va a tener momentos de gran ascenso y momentos de bajadas vertiginosas, y va a haber momentos que usted va a sentir náuseas y todo, pero este camino va a ceder y nosotros vamos a estar aquí esperándolo para darle una mano. Es una metáfora mucho más amable, digamos, que la metáfora de la guerra. Y tenemos un inmenso poder en el lenguaje. La medicina cotidiana está repleta de pruebas del poder del lenguaje y la narrativa para curar o dañar, nos dice un artículo. Pero por desgracia, las metáforas, las palabras y las metáforas son más propensas a perjudicar cuando los médicos carecen de competencia narrativa. Y yo hice esta maldad también de recoger maltratos verbales médicos en Intramed, ¿no? Que este fue un artículo que tuvo 44.000 lecturas, donde había relatos de gente que decía lo que le habían dicho los médicos. Mira la barbaridad que me dijo el doctor, y recopilé todo eso, y pues fui insultado por todos los médicos que lo leyeron. O sea, fue un debate muy interesante. Bien, pero esto verdaderamente es lo que hacemos y las metidas de pata que cometemos todos los días. Entonces, ¿cómo adquirimos competencia narrativa? Quizá el paso más importante es la humildad, es decir, reconocer que tenemos esa carencia, y luego tenemos que entrenarnos. Hay una fantasía de que uno quiere ser narrativo de repente, es como si dijera yo quiero hablar francés de repente. Está bárbaro, pero no puedo. Si yo quiero hablar narrativa de repente, tengo que entrenarme, tengo que aprender. La intención es fundamental. Si no tengo la intención, estoy frito, pero con la intención sola no alcanza. Y uno de estos aportes es esta Sociedad Argentina de Medicina Narrativa, que esperamos que nos ayude a todos a ir creciendo en esta dimensión. Ahora, hasta ahora yo he hablado de verdades y falsedades que hacemos en el consultorio. Y digo, vamos a ir un poquito más profundo. ¿Qué es la verdad? ¿Podemos verdaderamente conocer la verdad? Es algo en lo cual nos podemos apoyar los médicos. Digo, no hay que recurrir a Aristóteles, ¿no? Como filósofo. ¿Qué decía Aristóteles la verdad? Decía, decir que lo que es, y lo que no es, es verdad. Decir que lo que no es, y lo que no es mentira. El concepto es que la verdad es una correspondencia entre las palabras y la realidad, como si existiera una realidad objetiva fácil de determinar y uno con las palabras la puede precisar. Otros miles de filósofos discutieron el mismo tema, pero Nietzsche parece que no opinaba lo mismo. Él decía, ¿qué es la verdad? Es la mentira más eficiente. Decía, no hay hechos, sino interpretaciones. Si tomáramos los aportes de Foucault, la verdad como pegada al poder que implica el pensamiento en una sociedad. Es que tenemos fragilidad en poder definir la verdad. La verdad resulta así una construcción. Y esto nos lleva a la debilidad. No sabemos cuál es la verdad en el consultorio. Y estas preguntas que nos hacemos vemos que son frágiles. Tenemos dudas sobre el real sufrimiento de los pacientes, sobre las capacidades de diagnóstico, sobre los beneficios que le pueden traer, sobre la fragilidad de nuestra comunicación. Y esto es complejo.
Entonces recurramos a otro filósofo, y va a ser mi última diapositiva, que es Frederiksen, que dice: las enfermedades son invisibles. Los valores como el cuidado, la compasión y la solidaridad orientan y legitiman la medicina, no la precisión o la verdad como tal. Entonces, tomando como metáfora, que es la que yo intento utilizar de lo que es mi práctica médica, esta metáfora del pensador mexicano Pérez Tamayo, dice que la medicina es un espacio para el encuentro entre un ser que padece y otro que intenta aliviarlo. Mientras nosotros recibamos pacientes que padecen e intentemos valores como el cuidado, la compasión, la solidaridad, eso nos va a legitimar y las imprecisiones que tengamos sobre la verdad serán perdonadas. Gracias. Bueno, no sabemos si hay preguntas para el doctor Tajer. ¿Puedo decir mentiras también? A mí me hiciste acordar al cuento de Morla, la tortuga, que Atreyo, que tenía que descubrir cómo resolver qué fantasía se estaba destruyendo, le fue a preguntar a Morla, que era la que más sabía en todo fantasía. Y Morla se despierta y le dice: puede que sepa o puede que no. Y se terminó la conversación. Hola, hola. Mónica San Román viene comentando hace un ratito. Dice: la ciencia basada en los números y no de una teoría que explica los valores ya está planteada como no válida desde el punto de vista estadístico. Después dice: la verdad se tiene en cuenta al paciente, que no es el paciente. Uno tiene la verdad y el otro debe aceptarla como tal. Y después, ¿qué sería lo que aporta la ciencia médica para ese espacio de buena humanidad? La primera. Hola. Sí, la primera no la entendí bien, eso de los valores y los números, no terminé de entender lo que era. La segunda me parece por ahí más interesante, ¿no? Las dimensiones, digamos, los fenomenólogos dicen que el encuentro entre un paciente y un profesional es un cruce de horizontes. Los horizontes son totalmente distintos y la posibilidad de percibir y entender lo que le pasa al otro es sumamente compleja, y esto es lo que estamos intentando hacer a través de narrativa, entender cuál es verdaderamente lo que le está pasando e interpretarlo. Hay muchos estudios que muestran que lo que los médicos pensamos que lo que el paciente sufre y lo que el paciente sufre son cosas diferentes. Hay estudios que está haciendo ahora todo el grupo de María Giulia Marini en Italia, donde toma pacientes con patologías crónicas y se observa, por ejemplo, que en pacientes con esclerosis múltiple, los médicos se ponen muy contentos porque el tratamiento le mejora A y B, pero los pacientes, su problema es B, C y D, que es lo que ellos los invalida. En realidad, eso es lo que ellos quisieran que les mejore, y no es eso a lo que están apuntados los fármacos, que por ahí no se puede medir adecuadamente. Y esta diferencia de dimensiones, digamos, de lo que cada uno padece. Después está el tema de la autoridad, es que el médico le dice: mira, a usted lo que le pasa es esto, es otro capítulo, y tiene también muy amplio para debatir. Pero es cierto que encontramos este encuentro de horizontes distintos. Yo comentaba el otro día que la forma de pensar, después de la charla que tuve con José Luis a la mañana, cómo pensábamos nosotros en nuestra residencia cardiológica, recordé un comentario de un gran cardiólogo argentino que me decía: mira, Carlos, me dice, a mí no me interesan los pacientes, a mí me interesan las enfermedades. Esa era su concepción. Y era un brillante elaborador de enfermedades, de población, de mecanismos fisiopatológicos. No era una mala persona con los pacientes, pero por ahí no le daba ese hincapié y no lo transmitía. Tenía muy buen trato con la gente, pero no lo transmitía a las nuevas generaciones, digamos, que éramos nosotros. Es decir, no nos formábamos en ese sentido, nos formábamos en las enfermedades que eran la verdad para nosotros, que no era la verdad del sufrimiento, del padecimiento de los pacientes. Son dos horizontes distintos,
Y acercarlos es una de estas tareas de la empatía, de la construcción de la habilidad de entender lo que al otro le pasa. Bueno, agradecemos, doctor Tájer, su presencia.